Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más los saludo acá en el amor del Señor. Y también los saludos van para los que a lo mejor no pertenecen a alguna congregación y les llega este video para ver. También muchos saludos a ustedes. Y bueno, esta noche, como decía el título, quería conversar y hacer un pequeño resumen de un estudio que hice acerca de las sectas judías que estaban en los tiempos de Jesús. Sectas que normalmente uno con el tiempo y por los estudios que hace y también por escuchar normalmente sabe y maneja cuáles son. Pero que quisiera abordar en ellas porque de repente pasan como desapercibidas. Entonces, esta noche voy a hablar de los fariseos, de los saduceos y de los esenios, ya que son las tres sectas más importantes que, como bien decía, se encontraban en los tiempos de Jesús. Ya estamos hablando del primer siglo. Entonces, por ejemplo, y si yo me voy a la concordancia Strong, el término fariseo o la palabra farisea aparece en 91 veces nombrada en el relato bíblico. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Aparece en los evangelios, en el libro de Hechos. Está concentrada esas 91 apariciones de estos famosos fariseos. Y en cambio los saduceos, esta palabra aparece 14 veces solamente en la concordancia Strong. Y se repite también en los evangelios y también en el libro de Hechos. Y finalmente este grupo de los esenios tiene una particularidad que no aparece mencionado en la Biblia. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿por qué va a hablar de un grupo que no aparece en la Biblia? Es un grupo que es importante, aparece pero en relatos y en documentos que son extra bíblicos y que también se los voy a mencionar. De este último grupo voy a hacer solamente una pincelada bien grande, una visión bien macro. ¿Por qué motivo? Porque a esta secta yo la quiero retomar en un próximo video, que es lo más probable que venga después de este, porque quiero unir esta secta de los esenios con los famosos rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran. Uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Entonces, y tiene mucha relación este grupo con estos rollos. Entonces, ahora voy a dar una breve pasadita, pero en el próximo video sí, ahí, como se dice, voy a hincarle el diente a esta secta. ¿Ya? Bueno, partamos con los famosos vilipendiados y odiados fariseos, ¿ya? Todos tenemos una noción por lo que hemos visto de películas, o sea, típicas películas que dan en Semana Santa y que nos mostraban a este grupo castigando, culpando, no solamente a Jesús, sino también después a sus apóstoles. Entonces hay una imagen bien negativa con respecto a este grupo denominado los fariseos. Acá voy a poner una pequeña imagen, no es una foto totalmente referencial, no hay vestigios de fotos de ellos. Ahí les van a aparecer a estos señores, los fariseos. Hay una representación de una película, pero normalmente uno los ve con estas túnicas. Entonces, veamos de dónde provienen los fariseos. Voy a aquí utilizar mis apuntes. Y, por ejemplo, la definición de la concordancia Strong con respecto a la palabra griega de donde proviene fariseo es farisaios, que significa separatista exclusivamente religioso, judío sectario. Entonces, esa es la definición que le da la concordancia a la palabra fariseo. Entonces, ¿de dónde proviene esta secta? Esta apareció antes de la guerra de los macabeos, ¿ya? ¿Quiénes eran los macabeos? Bueno, una familia que
que se rebeló ante un régimen dictatorial extranjero, y esto ocurre en el periodo intertestamentario. Ya los que tienen conocimiento y lo que han leído, esto está entre el libro de Malaquías del Antiguo Testamento y el primer evangelio de Mateo, en esto que se denomina, de repente le dicen los años de silencio, silencio entre comillas, porque Dios siguió actuando a través de esos 400 años. Bueno, en un periodo de este tiempo, de estos 4 ciclos, hubo un enfrentamiento de la revolución macabea, y ahí se da o comienza esta secta de los fariseos, ¿ya? ¿Y por qué nace esta secta? Nace simplemente como respuesta a la inclinación de muchos judíos por las tradiciones y cultos helenísticos. Entonces, en ese momento el mundo, en este caso Jerusalén, estaba invadido por pueblos extranjeros, pueblos helenísticos, estamos hablando de pueblos griegos, macedonios. Entonces, muchos de ellos, muchos judíos empezaron a tomar estas tradiciones, y eso produjo, la verdad, un choque con los judíos más devotos a la ley. Entonces, estos judíos más ortodoxos vieron con horror que sus tradiciones estaban siendo mermadas por estas tradiciones helenísticas. Entonces, este grupo se aferró con mayor fuerza a la ley mosaica, y de ahí nacen los fariseos, ¿ya? La persona que estaba, o en este caso era el rey que estaba tratando de helenizar todo, era el famoso Antíoco Epífanes, que estamos hablando entre el 175 y el 163 que gobernó. Si ustedes tienen conocimiento, Antíoco Epífanes fue, se podría decir, el primer arquetipo del anticristo, ¿ya? Sacrificó cerdo en el templo judío. Entonces él tenía una imagen bastante maligna, se podría decir, ¿ya? Y él desató una persecución, ¿ya? Contra ellos, ¿ya? Y eso hizo que estos fariseos finalmente formaran un partido de resistencia. Ahí todavía no se llamaban fariseos, ya lo voy a explicar después. Pero esta persecución hizo que estos judíos devotos y ortodoxos formaran un partido de resistencia ante Antíoco Epífanes, ¿ya? Ellos fueron proscritos, o sea, fueron perseguidos. Podríamos decir que los fariseos, estos fariseos del comienzo, fueron los primeros mártires de la fe, ya por seguir las tradiciones o por seguir la doctrina de Dios. Fueron perseguidos, fueron proscritos, como les decía, con pena de muerte si no abandonaban el judaísmo y no abrazaban toda la creencia helenística. Este grupo fue parte de la revolución macabea. Los macabeos, como les dije, era una familia, pero este grupo fue parte, ¿ya? Y como les comenté hace un poquito tiempo, les dije que no se llamaban fariseos, sino que ellos, según los teólogos y los historiadores, se conocían con el nombre de los Hasidim, ¿ya? Que significa los judíos piadosos, ¿ya? Entonces ellos, como les mencioné, participaron en la revolución macabea, que fue una lucha contra Antíoco Epífanes. Finalmente ellos ganaron la guerra, expulsaron al invasor helenístico, pero cuando vieron que ya el tema o la pelea ya no era por un tema religioso, sino que se empezó a mezclar mucho con política, ellos abandonaron, ellos se apartaron de esta contienda, y más o menos del 78 a.C., ya como fariseos, comenzó la dominación de la vida religiosa. Ellos empezaron a mandar en ese sentido. Por ejemplo, las doctrinas que ellos seguían, y esto ya también en los tiempos de Jesús, eran las siguientes. Por ejemplo, defendían la doctrina de la predestinación compatible con el libre albedrío, ¿ya? Segundo, creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, la existencia de los espíritus,
En las recompensas y en los castigos en el mundo de ultratumba, pensaban que las almas de los malvados quedaban apresadas debajo de la tierra y las almas de los justos revivirían en cuerpos nuevos, ¿ya? Si bien estas doctrinas distinguían a los fariseos de los saduceos, que es el otro grupo que voy a explicar después, la esencia del sistema que tenían ellos era la observancia de la ley, ¿ya? De la ley mosaica, de la ley de Moisés, enseñando que solo Dios otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. Por lo tanto, en ellos la piedad se hizo solo como un acto formal, no de corazón. O sea, esa es después la crítica que se les da, que era un tema netamente legalista. O sea, no un tema que naciera de ellos como en otro, como el cristianismo, ya como los apóstoles, ya que era un tema que lo hacían de corazón. No, ahí era un tema legalista solamente. Lo hacían por cumplir la ley. Por ejemplo, los comentarios e interpretaciones de la ley de los doctores judíos fueron de tal forma, ¿ya? Que formaron un código autorizado que fueron impuestos al pueblo. Preceptos o leyes que ni siquiera aparecían en la ley mosaica. Entonces, esto quiere decir que ellos, los doctores judíos, los estudiosos, estudiaron la ley de tal manera que las interpretaciones de ellos, esas interpretaciones humanas, también se convirtieron en leyes. Entonces, por eso también Jesús, durante sus prédicas o sus predicaciones, o cuando tuvo constantes pugnas con los fariseos, era por este motivo, porque ellos asumían o trataban de ordenar al pueblo con leyes o con interpretaciones que eran de ellos solamente. Ya eran interpretaciones humanas y nada más. Entonces, este grupo con los saduceos formaron el famoso Sanedrín, que era este concilio ya que regía las ideas religiosas del pueblo judío. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la doctrina, por ejemplo, la resurrección que tenían de los muertos, tenía mucho parecido a la doctrina que tenía Jesús. O sea, Jesús era mucho más cercano a los fariseos que al otro grupo que voy a explicar. Y después van a ver por qué. Fariseos importantes, Nicodemo, ya el que conversa con Jesús y Jesús le dice que para él tiene que nacer de nuevo, y Nicodemo no lo entendía, lo confrontaba y Nicodemo no entendía cómo Jesús le decía que tenía que nacer de nuevo. Él pensaba que tenía que meterse de nuevo al vientre de la mamá. Bueno, ahí tenemos un fariseo. Tenemos otro fariseo, por ejemplo, Gamaliel, ¿ya? Que es el maestro y también que enseñó a Saulo de Tarso, que es Pablo, su nombre romano. Entonces, ahí tenemos más o menos 3 representantes de lo que es esta secta farisea, ¿ya? Que la mayoría de estas llegan hasta el año 70 con la destrucción del templo. Entonces, ahora pasemos a la otra que son los famosos saduceos. Aquí también les voy a poner una fotito que, vuelvo a insistir, es totalmente referencial. De repente tienen hasta la misma ropa. Aquí traté de buscar una distinta, pero si me preguntan a mí, yo creo que se vestían hasta igual. Entonces no había gran cambio. Pero bueno, para dar una diferencia, hay un pequeño dibujo de lo que eran los saduceos. ¿Y quién eran estos personajes? O sea, ellos también formaban otra secta, ¿ya? ¿De dónde proviene el nombre saduceo? Lo más probable, según los teólogos historiadores, proviene del griego sadukaios, que es seguidor de Sadoc. Y Sadoc era un sacerdote que había vivido 300 años antes. Se le asocia mucho a la época de David, ¿ya? Entonces, normalmente dicen que proviene de este linaje sacerdotal. Bueno, los saduceos eran un partido totalmente opuesto a lo que eran los fariseos. O sea, eran enemigos acérrimos totalmente, ¿ya? A diferencia de los fariseos, que los fariseos eran muchos, ya los saduceos eran muy pocos.
El tema es que los saduceos tenían mucho mayor poder en el Sanedrín que los fariseos. ¿Y por qué? Porque los saduceos eran de personas de elevada instrucción, ¿ya? Eran personas ricas, influyentes y la mayoría dentro de altas funciones públicas. Entonces, el poder estaba contenido en ellos. Aparte que ellos también eran muy asiduos a estar de acuerdo con estas tradiciones helenísticas. Por eso también había constante choque con los fariseos. Por ejemplo, Caifás era saduceo, no era fariseo. Entonces normalmente uno entiende que como ve esta película y los mete como a todos en el mismo saco, y no es así, pues. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote, era saduceo, y la mayoría de los que tenía rango importante dentro del Sanedrín eran saduceos y eran helenísticos. Por ejemplo, ¿cuáles eran las doctrinas que tenían ellos que estaban en contra de las doctrinas de los fariseos? Eran las siguientes. Los saduceos se oponían a la resurrección. Afirmaban que el alma muere juntamente con el cuerpo. No creían en los ángeles ni en demonios, ya siendo que el tema de la angelología, del estudio de los ángeles para lo que es la religión judía es sumamente importante. Negaba la predestinación, a la que oponía el libre albedrío. Basaban su negación de la resurrección en que no existían textos en la ley de Moisés donde estuviera esta doctrina. Ya no había. Entonces, si no estaba escrito, ellos no lo consideraban. ¿Ya? Entonces, los saduceos se limitaban a los escritos de la Torá, de la ley de Moisés. Para ellos solo la ley escrita era la determinante, incluso con el resultado de un gran rigor en el ejercicio de justicia. Por ejemplo, el que habla harto con respecto a esto es Flavio Josefo, que es un historiador judío. Por ejemplo, esto último que les leí aparece en Antigüedades 13, que es un libro que tiene él. Si lo ubican, es este. Muy bueno, se los recomiendo. Y él, por ejemplo, dice: por ahora quiero simplemente decir que los fariseos habían introducido prácticas recibidas de los antepasados, pero que no se encuentran en las leyes de Moisés. Por esto las rechazan los saduceos, quienes afirman que deben observarse únicamente las leyes escritas, no las que han sido transmitidas por la tradición. Sobre el particular se produjeron graves discusiones. Los ricos se inclinaban por los saduceos, mientras que los fariseos contaban con la simpatía de la multitud. ¿Ya? Esto lo dice Flavio Josefo en el libro 10, número 6 de Antigüedades de los Judíos. Entonces ahí se ve claramente la diferencia que tenían estas dos sectas. ¿Ya? Por ejemplo, aparte, en un principio empezaron negando lo que no estuviera expresamente revelado en la Escritura. El tema es que con el tiempo, sin embargo, como yo les mencioné, ellos empezaron a abrazar la idea helenística, a tal punto que asumieron la filosofía de Aristóteles. ¿Y cuál es esta? Que hizo que descartaran toda doctrina que no pudiera ser demostrada racionalmente. Entonces, se convirtieron básicamente en defensores de las doctrinas griegas, helenísticas. Entonces, por eso tenían tanto choque con respecto a los fariseos, ¿ya? Pero bueno, ellos igual formaban el Sanedrín, pero como les mencioné, el mayor poder acá lo tenían los saduceos, estos últimos, a diferencia de los fariseos. Y por último, para ir terminando, tenemos la tercera secta, que es la secta de los esenios, que aquí les voy a mostrar una imagen que ahí aparecen los famosos esenios. Ahí están, ahí se fijan que están comiendo, se están lavando. Bueno, ¿qué podemos decir de los esenios? Era una secta judía, igual que las otras dos, de la cual existen muy poca información,
¿ya? Yo les mencionaba que la palabra eseño en la Biblia no aparece. No hay nada con respecto con ese nombre en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento. Entonces, todas las fuentes que nombran a los eseños son fuentes extrabíblicas. Al parecer, su inicio se da más o menos en el siglo II a.C. Estaba constituida por hombres que se daban al ascetismo, o sea, que eran personas que se apartaban de los lujos, de las comodidades, y normalmente su lugar de residencia era en el desierto de Judá. Prometían honrar a Dios, ser justos hacia el prójimo, no herir a nadie, ni siquiera cuando eran provocados, y detestaban el mal. ¿Cuáles son las fuentes más o menos que hablan de los eseños? Tenemos primero a Filón de Alejandría, ¿ya? Cuando él peregrinó a Jerusalén, conoció los diferentes movimientos de pensamiento, y uno de estos eran los eseños, que eran alrededor de 3.000 o 4.000, o sea, eran bastantes en Jerusalén. Está también Plinio el Viejo, que es historiador latino del siglo I, que también hace referencia a ellos. Está Dio Crisóstomo, también, que es un historiador pagano. Y bueno, la importancia que tiene Dio Crisóstomo, que él los ubica geográficamente. Él dice que viven en una prodigiosa ciudad situada cerca del Mar Muerto, en el interior de Palestina, en las proximidades de Sodoma. Ahí entonces Dio Crisóstomo los ubica. Y la última fuente es Flavio Josefo, que recién también los nombré. Y él los nombra, por ejemplo, en este libro, que es Guerra de los Judíos, que aquí aparece, que también es buenísimo. Ahí sale la letra al revés, pero es La Guerra de los Judíos por Flavio Josefo, donde él también los nombra. Y, por ejemplo, ¿qué dice Flavio Josefo de estos eseños? Dice: había entre los judíos 3 escuelas de filosofía. Unos seguían a los fariseos, otro a los saduceos, y el tercero, que todos ejercen la santidad, era la de los esenios. Estos últimos, judíos de nacimiento, pero muy unidos con amor y amistad, y los que más de todos huían de todo pecado y mostraban ser templados y no sujetarse a la codicia. Y tenían estos por una gran virtud. Estos aborrecen el matrimonio para ellos, pero adoptan a los hijos de otros, a la edad que el espíritu es tierno aún, para así adoctrinarlos. No condenaban en principio el matrimonio y la procreación, pero temen el libertinaje de las mujeres y están convencidos de que ninguna es fiel a un solo hombre. Entonces, este es un extracto súper pequeñito de La Guerra de los Judíos. Este es el capítulo 8, ¿ya? Y del número 2, ¿ya? Entonces, ¿qué más podremos decir de esta secta? Yo aquí la verdad no quiero entrar mucho en detalle porque, como les decía, quiero desarrollar todo el tema en el próximo video con los rollos de Qumran, que está totalmente ligado. Entonces, como yo les mencioné, ellos se formaron más o menos en el siglo II antes de Cristo, y la tradición dice que normalmente, y en los escritos que se encuentran de ellos mismos, por ejemplo el documento de Damasco, dice que fueron formados por un maestro de justicia, ¿ya? ¿Cómo se veían los qumraníes? O sea, perdón, los eseños, como los únicos y legítimos representantes de todo el pueblo de Israel. Entonces ellos vieron la corrupción que había y ellos se fueron alejando. Entonces, los eseños, la verdad, es un tema bien importante. ¿Por qué motivo? Porque de esta gran secta que hay, que son 3.000 y 4.000 como lo mencioné, existe un grupo bien minoritario, porque ellos trabajaban por grupo, que son entre 200 y 250, van y forman una comunidad en Qumran, ya la secta de Qumran. Entonces tienen un papel totalmente primordial y totalmente importante con respecto a los rollos del Mar Muerto, que es un tema que quiero desarrollar en el próximo video. Mientras tanto, de esta secta lo voy a dejar hasta ahí, ya, de los famosos esenios, porque
Es un tema, como le digo, bien interesante, y la idea es conversar y tratar de sacar varios mitos que hay con respecto a esto. Ya mitos, por ejemplo, que Juan es Bautista o Jesús eran esenios. Cosas así que... Y anda mucho y se habla mucho de repente en círculos cristianos con respecto a esto, y la verdad no es así. Entonces es interesante poder conversarlo, pero bueno, yo me comprometo para el próximo video ya a hacer un análisis un poco más detallado y más grueso con respecto a la secta de seños en Qumran y con respecto a los rollos del Mar Muerto. Bueno, mientras tanto, como les mencioné, los fariseos y los saduceos fueron, de las tres, fueron las dos sectas más preponderantes del judaísmo. Secta como grupo, o sea, normalmente nosotros pensamos o asumimos secta con todos estos grupos medio ocultistas, ritos satánicos, pero la palabra no es tan precisa eso. Lamentablemente, claro, se ha dado mucho con respecto a esta palabra, y lamentablemente cuando uno habla sectas automáticamente pensamos algo malo, pero no era así en la antigüedad. Entonces, eso pues, queridos hermanos, hermanas, amigos, espero que les haya gustado este cortito video, bien macro con respecto a estos grupos de judíos, grupos religiosos judíos del primer ciclo. Así que yo los dejo hasta acá. Si tienen alguna duda me pueden escribir por interno, los que tienen mi correo, o por WhatsApp. Así que eso, pues, que tengan buena semana, que estén bien, y siempre es interesante darle una miradita a la historia del cristianismo y también del judaísmo, que también son las raíces que tenemos. Raíces en el sentido histórica y de personajes que aparecieron. Así que eso, que tengan buena semana y me despido. Chao, chao, que estén bien, cuídense.